¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como todos los jueves a las 2 en punto, los estamos saludando en 11:11 Tiempo de Creer en Ti, a través de omradio.com.mx y pues todos los medios por donde transmitimos. Ya sabe que subimos el programa a YouTube, nos puede encontrar en Asu Darshan y Saúl de la Fuente, en el Facebook también de Saúl de la Fuente y bueno, en Om Radio MX y en todos los lugares donde nos pueden encontrar. Mi nombre es Saúl de la Fuente y los estaremos acompañando en el transcurso de la próxima hora, pues con todos estos temas del despertar de la conciencia, del desarrollo espiritual, de, bueno, este proceso que estamos viviendo en el cual estamos buscando, pues poner nuestro granito de arena, sembrar precisamente una nueva humanidad, una nueva civilización de amor, de dicha, de paz. El día de hoy tocaremos el tema de las emociones como el lenguaje del alma, que finalmente es la forma en la que las percibimos y es como estaremos platicando acerca de esto. Tengo el gusto y el placer de acompañar a Asu Darshana. Asu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues aquí con toda la emoción, ya es jueves, un día lluvioso. A mí me encantan los días lluviosos, está ya el calor muchísimo más tranquilo. Y pues sí, estamos ya con este tema que yo creo que las emociones muy pocas veces nosotros nos enfocamos a ella o las desbordamos, ¿no? Hay gente que o se reprime o las tiene a flor de piel. Y yo creo que esto de las emociones nos ayuda muchísimo a reflexionar que es algo que está dentro de nosotros y cuando las aprendemos a observar y cuando las aprendemos a ver y a identificar, yo creo que empezaríamos con, no sé, con muchísimas cosas para poder empezar a tener un mayor autocontrol y un mayor flujo de energía. Así es, Azu, las emociones siempre son muy importantes. Le recuerdo que si se quiere comunicar con nosotros, tenemos un teléfono en cabina, el 249-4602, un WhatsApp que es el 22-2206-61-20. Nosotros nos dedicamos a dar consultas, terapias, psicoterapia, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de conciencia, con la sanación de enfermedades, de problemas emocionales precisamente, de autoconocimiento, de sanar las relaciones de pareja, con nuestra familia, en nuestro trabajo, nuestra relación con el dinero, pues con todo lo que como seres humanos nos relacionamos y bueno, pues ponemos diferentes herramientas a su servicio. Nos puede encontrar en el 22 26 09 58 26 y en el 22 27 64 81 84. Tenemos una página que es www.asuisaúldelafuente.com. Estamos en Facebook, también nos puede buscar como Asu Darshana por un lado, Saúl de la Fuente por el otro, y también una fanpage donde estamos unidos como Asu Darshana y Saúl de la Fuente. De hecho, así nos puede encontrar prácticamente en todas las redes sociales, ¿no? Instagram, Twitter, Asu y Saúl de la Fuente, etcétera. Pues sí, efectivamente, iniciamos precisamente con este tema de las emociones, entendiendo cuál es el proceso de una emoción, ¿no? De hecho, la palabra emoción significa energía en movimiento, ¿no? Y de energía, moción o motion, movimiento. Nosotros como seres humanos, desde el momento en el que nacemos, empezamos a recapitular, empezamos a llenarnos de una serie de información, una serie de conocimiento que vamos obteniendo del entorno, que vamos obteniendo de nuestros padres, de nuestros familiares, de la gente que nos educa, de la gente que de alguna manera nos inyecta toda la información que ellos mismos han obtenido, que han tomado a lo largo de su vida, lo cual conocemos como creencias, que es la forma en la que yo interpreto la vida, como lo que yo creo de la vida, por eso es una creencia, porque es la forma en la que aquello que sucede, que mis sentidos pueden palpar, pueden percibir, precisamente los cinco sentidos, ¿sí? A través de eso yo voy recopilando información y la forma en la que obtengo esa información y la archivo en lo que conocemos como la mente subconsciente, eso es lo que entendemos como una creencia, lo que yo creo de las cosas, de la vida, de mi entorno, lo que yo interpreto, uso esas creencias para llenar
mi base de datos y en base a eso hacer una interpretación de lo que está sucediendo. Por eso llamamos una creencia. Las creencias forman arquetipos, que son moldes con los cuales nosotros vamos comparando lo que percibimos y con esa base de datos les vamos dando una interpretación, un molde, un arquetipo, que es un conjunto de creencias, es decir, ideas, opiniones y sensaciones sobre aspectos en particular que voy retomando. Entonces, mis sentidos perciben algo del entorno, esta información que entra por mis sentidos y entra por la mente consciente, que esa es la mente consciente, la que percibe a través de los 5 sentidos, es, podríamos decir que medida, ¿sí?, a través de lo que llamamos la mente subconsciente, que a su vez conecta con la mente inconsciente, en base precisamente a estas creencias, en base precisamente a esta base de datos. Es, como se dice, esta perspectiva, este cristal donde se mira. Y en base a esas creencias o esta base de datos, yo determino una reacción. Cuando la reacción la siento en mi cuerpo, cuando llega a mi cuerpo, eso es lo que conozco o conocemos como una emoción. Esa sensación que me llega ante lo que mi mente está enjuiciando o está determinando en base a estas creencias, es lo que cuando lo sentimos en el cuerpo le llamamos emoción. Y el diálogo, la información que de este sentir emana, es lo que entendemos como pensamiento. Un pensamiento que pueden ser imágenes o palabras. Este proceso está determinado, como les comento, en base a mis creencias, y mis creencias van a determinar si lo que está sucediendo me gusta o no me gusta. Si me gusta, se van a generar precisamente una serie de emociones y pensamientos que comúnmente hemos denominado positivos, afirmativos. Me gustan, me son placenteros, me hacen bien. ¿Qué es lo que decide que esto me gusta? Las creencias, y las creencias que conforman mi identidad, lo que yo soy o lo que creo que soy. Entonces, con base a esta identidad, a lo que yo soy o lo que creo que soy, entonces se va a determinar que algo me guste o no me guste. Si no me gusta, entonces se van a detonar una serie de pensamientos y emociones que podríamos catalogar como emociones negativas. Es una forma de llamarlo. No es necesariamente un juicio de bueno y malo, aunque de ahí surge el juicio bueno y malo. Solo es una forma en la que mi mente me va a determinar si los hechos están a favor de mi identidad, de mi yo, de mi ego. De ahí va a surgir el ego, de lo que yo creo que soy, aquello con lo que me identifico, que es el resultado de mis creencias. Que esas creencias, al dar mi identidad, me generan una pertenencia, es decir, en base a lo que yo soy o lo que creo que soy, yo me voy a identificar con algo o con alguien, un grupo, una serie de personas, una serie de situaciones. O sea, de ahí surge el que yo me identifico primero con mi familia, me identifico con mi ciudad, me identifico con mi género, me identifico con mi nacionalidad. De ahí surge, por ejemplo, que yo me identifique con algún partido político, o que yo me identifique con un equipo de fútbol o de básquetbol o de lo que sea predominante en el lugar en donde crecí, en donde me desarrollé. Todo eso es lo que genera mi identidad, mi yo, mi ego, y me da esa pertenencia. Siendo un animal evolucionado, un animal que ha evolucionado hacia el estatus de humano, conservo el instinto de supervivencia, que es lo que me permite precisamente vivir, sobrevivir y luchar básicamente por no morir. Entonces, esta identidad, esta pertenencia es lo que mi cerebro me genera instintivamente para no morir. Claro, en algún punto voy a morir, pero para mantenerme, por así decirlo, lo más vivo posible o el mayor tiempo posible. Ese es el proceso precisamente por el cual yo genero esta identidad. Ahora bien, cuando yo tengo esta identidad, tengo este yo, tengo esta pertenencia, y los hechos atacan mi pertenencia, atacan mi identidad, entonces es cuando mi mente subconsciente evalúa
sopesa si lo que está sucediendo afirma mi identidad o la niega. Si la afirma, bueno, me siento vivo, a salvo y seguro. Pero si la niega, entonces estoy cayendo en un problema porque mi instinto de supervivencia me va a decir que estoy en peligro de morir. O sea, niega. Y surge una emoción positiva cuando yo me siento a salvo o una emoción negativa cuando yo me siento en peligro. Ese es el proceso finalmente que estamos viviendo con las emociones y de ahí surge esa emoción, de ahí surge ese sentir, de ahí surge ese proceso en el cual yo, de alguna manera, puedo evaluar lo que está sucediendo dentro de mí, puedo evaluar qué es lo que creo, con qué estoy identificado, qué es lo que considero que afirma mi identidad, qué es lo que considero que la niega. Ese es el proceso de las creencias y ese es el proceso de la emoción. Si yo me enojo, si yo me preocupo, si yo me angustio, en base a esta explicación, ¿qué podemos entender? Pues que lo que está sucediendo en el entorno pone en peligro mi identidad. Y si pone en peligro mi identidad, pone en peligro mi pertenencia. Y si pone en peligro mi pertenencia, es decir, mi grupo al que pertenezco, pone en peligro mi vida. Porque yo pertenezco a un grupo, ¿sí? Yo pertenezco a una tribu, ¿sí? Entonces, mi mente, para protegerme, para salvarme, para mantenerme lo más vivo posible, ¿sí? Porque el cerebro se dice que piensa de manera o actúa de manera negativa. O sea, el cerebro, su ocupación principal es que no mueras. Vas a morir, pero prolongar la vida lo más posible a través de ti y de tu descendencia. Entonces de ahí surge el instinto de procreación, de ahí surge esta necesidad de procrear, esta necesidad de tener actividad sexual que me va a generar una procreación, es decir, hijos, descendencia. Entonces ahí es donde va a surgir la emoción, sea positiva o negativa. O sea, si estoy en peligro, si estoy en riesgo de morir, si estoy en riesgo de que algo suceda, en base a mi identidad, en base a mis creencias, en base a lo que yo creo que es la vida y que afirma mi identidad, mi ego, mi yo, ¿sí? Eso es lo que va a determinar que algo me guste o que algo no me guste. Entonces, ese es el papel fundamental de las emociones. Insisto, si yo me siento enojado, preocupado, angustiado, tenso, triste, incluso si llego a un estado de depresión, de angustia, estamos hablando de que es una emoción negativa porque en ese momento estoy en peligro. Estoy en un estado en el cual hay un riesgo de perder mi yo, lo que soy, mi identidad, mi vida. Y entonces ahí yo tengo que poner atención. Por eso las emociones son el lenguaje del alma. El alma es esta parte de mi ser que entiendo como el subconsciente, donde se dan todos estos procesos por los cuales yo tengo que observarlos para trabajar qué es aquello que me permite generar o mantener mi identidad y qué es aquello que la va a negar. Entonces, por eso es fundamental que yo ponga mucha atención a mis emociones, por eso es el lenguaje del alma, porque gracias a estas emociones yo puedo tener este proceso completo de saber qué creo, con qué estoy identificado, a dónde genero una pertenencia, qué está en riesgo. Y por supuesto, de ahí surge una serie de situaciones. De todo este proceso, como mi yo, mi identidad, mi ego necesita afianzarse, necesita sentirse seguro, necesita sentirse a salvo, necesita sentirse vivo, es por lo cual el ego, nuestro yo, nuestra identidad, nuestra pertenencia, genera toda esta serie de necesidades de validación, necesidades de reconocimiento, necesidades de protección, de cuidado, de atención. Por eso es que necesitamos todo eso. Por eso es que un niño, cuando nace, busca esto, ¿no? Busca tiene esta necesidad de ser protegido, reconocido, aceptado, valorado, aplaudido, visto, valorado. O sea, el yo necesita saber
saber que existe, que es, porque está buscando ser, está buscando vivir, lo más que pueda vivir. Y si nadie lo voltea a ver, si nadie lo reconoce, si nadie le genera esta protección, esta pertenencia, entonces el ego se siente que muere, no tiene atención, no tiene cuidado, no tiene quien lo voltea a ver, no tiene quien lo proteja. Y entonces por eso es que buscamos esas necesidades emocionales que en un principio deben de ser subsanadas por nuestros padres. Nuestros padres son los primeros que tienen que inyectarnos todas estas necesidades que tenemos como seres vivos y que cuando no lo hacen o lo hacen a medias o lo hacen de manera disfuncional, o sea, se da múltiples variantes, múltiples opciones. Entonces, en base a eso se va conformando nuestra personalidad. En base a eso se va construyendo nuestra identidad. Si mi mamá me cuidó, pero no me amó, no me protegió lo suficiente, no me dio la suficiente atención, o sí me dio atención, pero mi papá no me generó seguridad, porque pues, no había dinero suficiente en la casa, no tenía mis necesidades básicas cubiertas, o cubrió mis necesidades básicas, pero no me generó afecto, ¿no? Era un papá poco afectivo, alejado, frío, distante, y entonces yo, ok, tenía mis necesidades básicas cubiertas, incluso más allá de eso, pero no esta necesidad emocional. Precisamente como comentábamos hace 2 programas, el ser humano, como todo en el universo, contiene esta polaridad, es masculino y es femenino, entendiendo lo masculino como este proceso del pensamiento, este proceso, como ya explicábamos, de cómo se genera la creencia y produce una reacción en forma de pensamiento. Ese es el proceso masculino que, si lo vemos en los chakras, tiene que ver de la garganta para arriba. Y la parte femenina, lo masculino que tiene que ver con esto y con lo metafísico y que tiene que ver con estos procesos, eh, como lo vemos, el chakra de la garganta, que tiene que ver con la expresión, el chakra del entrecejo, que tiene que ver con el conocimiento, con la sabiduría, y el séptimo chakra, que tiene que ver con la conexión con Dios. Por eso es Dios Padre, por eso es Padre Cielo, ese es masculino. Los chakras inferiores tienen que ver con lo femenino y tiene que ver con la emoción, es decir, la energía en movimiento, la acción. Por eso es el primer chakra que te conecta con la madre tierra, femenino. El segundo, que es en donde tú tomas esa energía de la madre tierra y la empiezas a procesar para que en el tercer chakra la lleves a la acción, a la moción, energía en movimiento, emoción. Esa es la parte femenina, que ambas partes se van a encontrar en el corazón. Y ahí vamos a formar el equilibrio, el punto medio, lo que explicaban los grandes maestros, Buda, todos los grandes maestros siempre nos han dicho, hay que encontrar el punto medio, es decir, hay que conciliar los dos polos. Si te vas solo al polo masculino, estás desequilibrado. Si te vas solo al polo femenino, estás desequilibrado. Tienes que encontrar el equilibrio porque esa es la creación del universo. Dios Padre, Diosa Madre, el Hijo, la geometría sagrada, cuadrado, círculo, triángulo, en donde tú asumes una polaridad masculina, en mi caso, en ustedes femenina, pero que a su vez conlleva las dos polaridades que debemos equilibrar para que a su vez tú te unas a otra polaridad, ¿no? Masculino-femenina, y formes la flor de la vida. Esa es la geometría sagrada, masculino, femenino, padre, madre, hijo. Entonces la madre, por así decirlo, es la emoción, la energía en movimiento, el resultado que yo siento, que yo vivo desde mi subconsciente en mi cuerpo y que me permite saber quién creo que soy, a quién creo que pertenezco, de dónde creo que vengo y a dónde creo que voy. Carla de León, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, incorporándome, venía escuchando el programa ahorita en el coche, entonces no he perdido sintonía. Y pues sí, Saúl, fíjate que tienes mucha razón en esto que estás comentando, justo el equilibrio, que es la parte más difícil de llegar a este equilibrio de las emociones, porque si bien la parte femenina es la que te hace estar en este movimiento de emociones, a veces cuando no tienes bien equilibrada la energía masculina, pues es cuando no permites expresar justamente tus emociones y es en donde se da ese bloqueo. Y no nada más que no las permitas expresar, sino que te atoras en ese proceso, no vives como tal el proceso. Al no vivir el proceso de cada emoción,
es cuando finalmente llega el estrés o llega un estado de crisis, porque estás enfrascado en esa situación porque quieres acelerar lo que de por sí lleva un proceso, no lo vives y finalmente entonces terminas desequilibrando aún más tu energía. Sí, precisamente ese es el proceso. Para ti, Carla, ¿tú cómo percibes o cómo enfrentas todo este tema de las emociones? Híjole, pues mira, lo primero que hago, pues obviamente yoga me ayuda muchísimo y me ha ayudado a canalizar todas estas emociones. De repente me pasa que a lo mejor estoy en una emoción, en una situación a lo mejor que me está sacando de mi centro, como decimos, y pues con hacer mi práctica de yoga me clavo en eso es lo que me ayuda, hablando dentro de lo que yo hago. Pero el proceso más importante es el día a día, el estar consciente, obviamente, de que todo pasa, claro, de que nada es para siempre, de que si lo estoy viviendo es porque mi alma, en efecto, necesita expresar eso, necesito reconocer eso. Y algo que hago últimamente es enfocarme. Si estoy, por ejemplo, sintiendo una emoción de, por ejemplo, tristeza. Ajá. Ok, ¿por qué siento tristeza? Entonces yo solita me pregunto, a ver, Carla, ¿por qué estoy sintiendo esto? Y así como si ya tuviera yo mis apuntes en la libreta, recapitulo de, ok, esta situación ya sentí tristeza por esto, analizo, ahora sí que hago tierra para enfocar bien y pues es la manera en la que lo proceso. Empiezo con respiraciones, con pranayamas, o te digo, me voy a mi práctica de yoga. Eso es lo que yo hago para canalizar mis emociones. Pero aún así, por ejemplo, si estoy en una emoción fuerte, me voy a una práctica intensa. Si estoy con una emoción, a lo mejor, digamos, lo que comentabas, ¿no? Por catalogar buena, pues me voy a lo mejor a una práctica un poco más relajada. Pero si necesito realmente expresar eso, me voy con una práctica mucho más intensa. Mucho más intensa, más profunda, ¿no? Más profunda, hago inversiones, hago cosas un poco de mayor reto precisamente para canalizar esa energía que está concentrada en mí. Tú, Azu, ¿cómo procesas este movimiento de las emociones? Uy, pues últimamente lo que he estado haciendo es que las trato de observar. Sí se salen, la verdad que sí me sigo enojando, sí me sigo poniendo triste, sí me sigo poniendo pues, hasta a veces sacada de onda, ¿no? Porque luego hay situaciones que vives y dices, bueno, ¿cómo reacciono, no? Y como que a veces no sabes cómo reaccionar. Entonces lo que últimamente he estado haciendo, pues es que sí sale la emoción, pero ya me doy cuenta que sale. Porque antes, pues ya saben, salía y te enojabas y pues ya, y pasaban cosas, ¿no? Pero ahora ya cuando sale y digo, ¡ay, chin! Ya salió. Entonces lo que procuro es que veo por qué, de dónde surge, así como tú, Carla, por qué está surgiendo esta emoción, por qué me estoy poniendo de malas, o por qué estoy triste, o por qué estoy sacada de onda, o por qué la situación no me gusta de X o Y situación. Y entonces es como estoy empezando a darme cuenta. Y este darte cuenta para mí ha sido como maravilloso porque es como despertar. Es como cuando, no sé, a veces no sé si les ha pasado, que los sueños son más vívidos que cuando tu vida real. O sea, a veces en tus sueños como que lo sientes más que en la vida real, no sientes tanto, ¿no? Y cuando tú te empiezas a dar cuenta precisamente de las emociones, es como si el estar dormido lo empezaras a estar despierto. No sé si me explico, pero es como que empiezas a conectarte más con todo el mundo físico, sensorial, energético, y entonces es como así que vas experimentando sensaciones diferentes. Es como si dicen que estamos en Maya o estamos en esta quinta dimensión, es cierto, ya quisiéramos estar en quinta dimensión, en esta 3D, y entonces como que ahora ya lo empezamos a ver en 4D, algo así, ¿no? O sea, ya lo empiezas a visualizarlo, a sentirlo, a palparlo, ¿no? Es lo que a mí me ha estado pasando últimamente, que cada vez lo estoy empezando a sentir más. Sí, y es todo un reto, porque al final no es fácil el reconocer que estás viviendo algo y sobre todo, a ver, sacar tu diccionario personal de, a ver, esto es por esto, ok, entonces transformarla realmente para un aprendizaje nuevo, ¿no? Y pues de eso se trata, de que las emociones que vas sintiendo siempre te dejen un nuevo aprendizaje, porque si tus emociones son repetitivas y decides no aprender precisamente por no vivir el proceso, por ese miedo, sobre todo con las emociones negativas, ¿no? Sí. Nos da miedo estar tristes, nos da miedo un duelo, nos da miedo llorar, nos da miedo que alguien se vaya.
y nos da miedo y que preferimos quedarnos ahí. O nos da miedo sentirlas, Ujú. porque pues es algo que me duele y entonces como no quiero que me duela, pues no la quiero sentir, entonces la reprimo, ¿no? Y me pongo duro y entonces es cuando ya en todo tu mundo sensorial vives como un robot, vives sin sentir lo alrededor y pues cuando empiezas a empezarlo a sentir, a vivirlo, es como si empezaras a soñar despierto. Así es. Sí, precisamente el miedo sería esta parte, ¿no? La detonación de este lado donde las cosas no me gustan porque me son peligrosas, porque me generan un riesgo que va a poner en alerta mi identidad, ¿no? La va a poner en peligro, en riesgo, y entonces surge el miedo. Entonces el miedo no es, como todo, no es ni malo ni bueno. El miedo es a nivel psicológico lo que en el cuerpo sería el dolor. Es decir, es una alarma que me está indicando que hay peligro, ¿sí? Hay peligro de muerte, aunque no necesariamente es una muerte física, pero sí una muerte psicológica, es decir, que mi identidad está, insisto, en peligro. Ujú. Entonces surge ese miedo que es perfectamente natural y de hecho de ese miedo surgen el resto de las emociones que llamamos negativas o que de alguna manera niegan este ser. Conforme yo voy entrando en contacto con mis emociones, conforme yo voy sintiéndolas, que es fundamental, o sea, el proceso de la emoción es sentirla, no reprimirla, tampoco expulsarla, así como llega a salir, no, porque entonces te conviertes en una persona visceral, sino es precisamente sentirla, dejar que la emoción surja, dejar que la emoción se viva, se presente, ¿no? Desde luego en un ambiente de contención, digamos que es como soltar a un toro, pero ponerle un corral, ¿no? Ujú, Si tú no le pones un corral, pues es peligroso, ¿no? Sale y puede atacar a cualquiera. Si tú lo reprimes, imagínate, o sea, se hace daño a sí mismo, destruye todo lo que está ahí. Entonces le das la salida, pero en un área controlada, ¿no? De manera que salga la emoción, pero con el proceso de mi mente, con el proceso de no mi raciocinio, sino de mi discernimiento, yo puedo tomar esa emoción y trabajar con ella, lo cual sería un manejo de la emoción. No es reprimirla, no es guardarla, no es esconderla, no es evadirla, mucho menos. Tampoco es escupirla, tampoco es aventarla, sino es sentirla, procesarla y concientizarla. Y entonces ahí está la enseñanza, ese es el lenguaje, es cuando mi alma me está hablando, me está diciendo, esto es peligroso, esto es riesgoso, y entonces tú tomas la emoción y dices, ok, entonces estoy identificado con esto. En vez de estar identificado con mi divinidad, estoy identificado con esto en particular, porque por eso me da miedo. Entonces, ese es el proceso del yo inferior. Todo esto que les he platicado, todo este juego del ego, es lo que conocemos como el yo inferior. ¿Ok? Entonces, el yo inferior es el que toma todo este proceso de miedo, de angustia, de temor, de preocupación o de placer, alegría, satisfacción, porque no es solo lo negativo, también si mi yo está siendo recompensado, porque alguien me dice, ¿sabes qué? Gracias por lo que hiciste, eres valioso, me gusta lo que haces, y todas estas pruebas o todas estas manifestaciones de aprobación, entonces ese ego, esa identidad, ese yo, se siente recompensado. Todo este juego es el juego del yo inferior, o algunos le llaman ego falso, ¿no? También es una forma de verlo. El proceso del despertar de la conciencia implica pasar de la atención o de la identificación con ese ego inferior, con ese yo inferior, hacia el yo superior. Para llegar a ese proceso, para llegar a dar ese paso, para llegar a ese nivel de conciencia en donde en vez de identificarme con todo lo que mis sentidos captan, lo que explicaba al principio del programa, me empiezo a identificar con mi divinidad, con la unidad, con el amor incondicional. En el yo inferior el amor es condicionado totalmente. En el yo inferior existe el miedo y existe el placer, existe el no me gusta y el me gusta. Entonces el me gusta es lo que voy a llamar amor, es lo que voy a llamar todo aquello que me genera bienestar, ¿sí? Entonces es una exaltación del me gusta, es el amor. O sea, tú me caes bien, me agrada tu forma de ser, de pensar. A grandes extremos digo, pues te amo, ¿no? Pero en realidad eso es un juego del yo inferior, ¿sí? No es el amor incondicional que hemos platicado en este programa.
El paso al yo superior, que también lo hemos platicado, la búsqueda del ser humano por ese superhombre, por así decirlo, por ese yo, es el yo verdadero o el ego verdadero. Ese es el paso precisamente con la identificación con el espíritu, con la conciencia de unidad, con el amor incondicional, con el famoso eslogan, ¿no? Con el todos somos uno, pero ya desde ese nivel de la conciencia, porque yo solo puedo estar consciente pues de lo que tengo en mi conciencia, no puedo estar consciente de más allá. Para dar ese paso, ¿no? Para pasar del yo inferior al yo superior, del ego falso al ego verdadero, de la identificación con mis 5 sentidos a la que es físico, a la identificación con lo metafísico, con mi 6º sentido, con lo que está más allá de lo físico, la herramienta son las emociones, ¿sí? Son el lenguaje y son el puente que me van a llevar a dar ese brinco, ¿no? En la medida en la que yo trate de racionalizarlo todo, más me alejo de mis emociones y más me alejo de poder dar este brinco, ¿no? Me convierto en una piedra, en algo duro, inerte, ¿sí? En la medida en la que yo empiezo a conectar con estas emociones, a sentir estas emociones, a vibrar, y ahí es donde entra el proceso terapéutico, ahí es en donde es muy útil ir con un psicólogo, un psicoterapeuta, o lo que sea, ¿sí? Ahí es donde es muy útil. Podríamos decir que no es indispensable, pero sí ayuda mucho, ¿no? Realmente llega un punto en el que quizás sí sea casi indispensable porque tú no te puedes ver la nuca, ¿no? Entonces alguien que te contenga, que te ayude, que te guíe, que te dirige, porque mucho de lo que en este momento te afecta es el resultado de todas las emociones que has reprimido, de todo ese no me gusta, de todo ese rechazo que viviste desde tu infancia. Sí, todo eso que no has querido expresar y está ahí, acumulado, esperando, como atrás del telón, esperando y entonces es cuando esas emociones negativas que no han sido expresadas, sucede que explotas en un momento y llega un momento de crisis en donde salen y lo que decías, ¿no? Una emoción mal canalizada, pues lo que a lo mejor era un mal día se convirtió en toda una mala semana y no nada más para ti, sino para todos los demás, porque puedes ocasionar realmente con las palabras, con tus acciones, muchísimo daño. Que efectivamente, como nos dice Pilar de Satarain Linares, que le mandamos un fuerte saludo, nos dice muy buena explicación, saludos, eso es bajar de la cabeza al corazón, precisamente. Ese es el proceso que nos indican. No es que no vas a pensar, no es que... Cuando yo empezaba en esto y me decían eso, yo decía, ¿cómo? Entonces que me quedo así como Patricio de Bob Esponja, o sea... No es eso, no es que ya no vas a pensar, por supuesto necesitas tus procesos mentales. Es simplemente conectar con todo ese mundo subconsciente de emociones que has archivado ahí y que no solo has archivado tú lo has archivado en esta manifestación vital, pero que tienes la herencia genealógica y si lo crees, la herencia de tus propias encarnaciones, o sea, del viaje de tu alma misma. ¿Sí? Por eso eso es lo que hay que sanar, eso es lo que hay que trabajar. Todo lo que está ahí en tu mente subconsciente, todas esas emociones que están ahí y que, como explicamos, se detonan, ¿no? Reactivamente con el incentivo del exterior. Ese es el viaje del alma, ese es el trabajo que viene a hacer tu alma, a sanar, a observar, a atesorar, a amar, a tomar esas emociones, por eso en otras técnicas le llaman el niño interior, ¿no? Como en el Ho'oponopono, a tomar ese niño, ¿sí? Y darle ese amor, ese niño que se siente abandonado, que se siente solo, que no se siente reconocido, que no se siente valorado, que no se siente valioso ante la vida y ante sí mismo, porque si sus padres, que por default se supone tendrían que amarlo, no lo hicieron, ¿quién me va a amar? Entonces no soy digno de amor. Entonces todas esas heridas emocionales, todo eso que está en el alma es lo que hay que sanar. Pero no es casualidad que ese niño naciera en esa familia y naciera con esas circunstancias. No es víctima, ¿sí? Porque en la vida puede ser dos cosas, víctima o responsable, ¿no? Si eres víctima, todo es culpa de lo exterior. Todo es responsabilidad, ni siquiera responsabilidad, culpa del exterior, de los demás, no solo de las otras personas, de situaciones o hechos, ¿sí? Aquel que se la pasa culpando al gobierno, aunque no sea una persona porque es un conjunto de personas, al clima, obviamente a la gente, a sus padres, sus abuelos, a la persona que le hizo daño, está asumiendo una posición de víctima. Aquel que entiende
que todo lo que está sucediendo afuera es el resultado de los procesos internos, está asumiendo su responsabilidad y es dueño de sus circunstancias porque puede entonces tomar el mando y hacer algo para cambiar. Ya no es víctima, ya es dueño de su ser y su estar, por así decirlo. Entonces es el proceso fundamental de lo que llaman ahora que está de moda el empoderamiento, ¿no? O la resiliencia, ¿no? Precisamente tomar ese proceso en donde yo asumo que todo lo que sucede en mí es el resultado de mis creencias, de mis interpretaciones, aunque las aprendí de algún lado, pero si las aprendí de algún lado, ¿por qué mi alma nació en ese entorno? Porque es información que ya traía de por sí, o sea, ya venía a trabajar eso en particular. Y entonces, como un GPS que te abre un mapa, física, o sea que la física cuántica nos muestra cómo se abre de todas las múltiples posibilidades para que un alma tome un cuerpo físico, se dan específicamente las que necesita para el desarrollo de conciencia, para ese aprendizaje. Entonces, claro, va a tener padres a lo mejor que lo van a abandonar, a lo mejor que no lo van a amar, a lo mejor que sí. O sea, va a tener la combinación exacta y necesaria que requiere en base a la información que tiene archivada en su alma o en su subconsciente, para entonces trabajar, enfrentar y vivir esas experiencias que le van a generar el proceso del despertar de la conciencia en la búsqueda de llegar a ese yo superior que es precisamente el reconocimiento de mi esencia divina. Así es, y lo más importante es lo que comenta Saúl, haciéndonos responsables, porque, híjole, es tan fácil creer que todo lo que sucede en nuestra vida es responsabilidad, como decías, del mundo exterior. Y vámonos a lo mejor ya no a culpar al gobierno o a otras esferas, sino simplemente a lo mejor si estás conviviendo dentro de tu casa, la culpa es de mi pareja, la culpa es de mi mamá, de mi papá, que siempre están deprimidos o son súper enojones y me regañan. No sé, tantas cosas que culpamos, que creemos que viene de ellos y nosotros no hacemos nada, ¿no? Y entonces nos las pasamos justificando nuestro estado de ánimo. Es que mi mamá me hizo enojar, es que mi papá, es que mi mamá es depresiva y por eso pues yo ya estoy harto y no, realmente, ok, si eres responsable, parte de la responsabilidad implica también proteger tu felicidad. Sí, si no estás feliz y pleno en un espacio que sabes que te está haciendo daño y que está alterando tus emociones, es momento de partir. Sí, el nivel más mediocre y más que más te impide el desarrollo de conciencia es el nivel de víctima. O sea, en ese nivel todo es culpa de los demás y no puedes hacer nada. Es decir, no tienes poder ante eso, ¿no? Hasta del clima, ¿no? Sí. Ok, tú no controlas el clima, pero sí puedes trabajar en tu actitud ante el clima. O sea, porque no es ni siquiera controlar las cosas o a las personas, porque aún eso seguiría siendo una necesidad del ego falso, una necesidad del yo inferior, aún querer controlar que todo sea como yo quiero que sea, aún eso sería un proceso de miedo, sería un proceso de necesito controlar porque si se sale de mi control, si yo no lo puedo manipular, entonces es peligroso. Lo desconocido es peligroso. Por consecuencia, aún eso sigue siendo un nivel de conciencia del ego falso. Entonces, no es nada más que querer que todo sea como yo quiero, sino es también entender, aceptar, discernir y procesar por qué a mí me entristece que llueva. Ahí surge una emoción, amanece, veo el día nublado y me siento triste. Eso ya es el proceso del despertar de la conciencia, todo amparado por el proceso del autoconocimiento, de la autoobservación, la herramienta fundamental para el desarrollo de conciencia: autoconocimiento, autoobservación, autocorrección, autosanación para la autorrealización, ¿no? Todo es auto. Desde ese momento que yo veo y estoy sintiendo que a lo mejor me da tristeza, que a lo mejor me enoja, ¿no? Ahí está el proceso, ahí inicia la presencia, el estar presente aquí y ahora desde ese momento. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿De dónde viene? ¿Qué me despierta? A lo mejor una añoranza, a lo mejor cuando era niño me dijeron que era malo, a lo mejor me dijeron que me iba a enfermar de gripa y entonces como no me quiero enfermar porque considero la gripa mala, entonces mi instinto de supervivencia me dice eso no me gusta, eso es peligroso para mi identidad. O como tú comentas, Azu, ¿no? A ti te gusta, ok, entonces ahí hay una afirmación de tu ser, ¿no? Al final es la aceptación de lo que es sin resistencia. Este juego de lo bueno y lo malo, de lo correcto y lo incorrecto, es ese juego del ego inferior, es ese juego del ego falso, del yo inferior, es el juego de lo que va de acuerdo a mis creencias y a mi identidad me gusta.
Por consecuencia es bueno, por consecuencia es correcto. Lo que va en contra de mi identidad, de mi yo, de mi pertenencia, no me gusta. Por consecuencia es malo, por consecuencia es incorrecto. Y con esa varita vamos a la vida midiendo, suponiendo que lo que a mí me gusta y no me gusta es la ley universal de lo que gusta y no gusta. Entonces me creo el dueño y el juez de la verdad y voy por la vida diciendo eso a mí no me gusta, entonces está malo. Ergo, tú estás mal. Tú eres incorrecto. Tú eres malo. Sí. Porque el concepto moral del bien y del mal surge de ahí. Lo que a una sociedad como colectivo le parece que le gusta o le parece que no le gusta es lo que determina socialmente como moral. Esto es bueno y esto es malo. Si tú haces esto, eres bueno, y si tú haces esto, eres malo. Y eso no es una verdadera moral. Eso es el proceso de un ego colectivo inferior que determina que la verdad es, que su verdad es la verdad, y por consecuencia inyecta y asume un juicio y una crítica contundente, ¿no? En donde todo lo que yo creo como ego colectivo es lo que va a ser aceptado. Y entonces, claro, si tú no entras en ese proceso, vas a ser relegado o castigado. Siendo que el yo superior, el ego verdadero, el yo verdadero, por llamarlo así, hablamos de ego como el yo, por supuesto que es incluyente, es unidad, es colectividad, es respeto, es la voz de la voluntad divina que nosotros interpretamos como virtudes, ¿sí? El amor, la tolerancia, la compasión, la abundancia, la sabiduría, la salud, el equilibrio, la armonía, no la polaridad, porque una te lleva al otro, sino desde este proceso de equilibrio. Y entonces eso es cuando vas más allá de la moral y entras a una verdadera moral, por así decirlo, que ya no es moral, sino una verdadera conciencia, que eso es lo que estamos buscando. Claro, y sobre todo el aplicar el no juzgarte, porque a veces cuando estás justo dentro de una emoción, lo primero que hacemos es juzgarnos, ser muy duros con nosotros mismos, y ahí viene obviamente la represión. Entonces la ocultas, no expresas lo que tiene que ser, y tarde o temprano va a volver a repetirse, va a volver a salir con otra situación. Algo que, por ejemplo, hago siempre en mis prácticas de yoga, sobre todo las que son a las 7 de la mañana, abro con eso. Antes de abrir la práctica es, obsérvate cómo te sientes hoy, porque es un hecho que todos los días amanecemos diferente. Y normalmente con la emoción que nos acostamos el día anterior, con esa emoción despertamos. Si ya te acostaste enojada por X o Y, vas a despertar molesto, incómodo. Si te acostaste triste, vas a despertar a lo mejor melancólico, no sé. Si te acostaste muy contento, vas a amanecer contento o estable, neutral, digamos. Pero siempre es tan importante observarnos cómo está empezando nuestro día, porque nos paramos con el trajín de ya son el despertador, te paras, corres los niños del colegio, todo lo que tengas que hacer. ¿Y cómo estás realmente? ¿En qué vas a trabajar el día de hoy? Y dejas pasar ese día como una oportunidad para aprender de cómo te encontrabas y realmente observarte y sacar una buena conclusión de ese aprendizaje. Pues es que despiertas en automático, ¿no? Sí. O sea, no dejas que ni siquiera cuando tienes que llevar a los niños a la escuela y hacer muchas cosas, despiertas y haces, pero en ningún momento te pones a decir, ay, bueno, gracias, padre, madre, porque el día de hoy ya amaneció, hoy mira qué bonito los pajaritos, mira qué bonita la lluvia, no sé, cosas así. No te das el permiso de ser, no sé, auténtico o poder observar más allá de hacer el desayuno, bueno, como mujeres, ¿no? Que el desayuno y los hombres, pues ya, los niños súbense al coche, que ya nos tenemos que ir porque tengo que pasar ir al colegio, luego a la oficina y no sé, cosas así. Pues ni te da tiempo, ni siquiera pasa por tu raciocinio decir, ay, no, pues qué padre, ¿no? Gracias Dios que desperté, ¿no? O sea, ¿qué tal si me quedo ahí, me duermo y ya no desperté? Y mucha gente como que da por hecho que va a despertar. Ni siquiera dices, bueno, wow, desperté, volví a la vida, tengo otra nueva oportunidad de seguir sintiendo, de seguir aprendiendo, de seguir valorando todo lo que llevo día a día. O sea, lo damos como que este regalo tan hermoso que se llama vida, lo damos como que, ahí está, ¿no? Y al contrario, lo sufrimos. Entonces, imagínense, las emociones pues se siguen reprimiendo, se siguen ahí acumulando. Y ahorita que estaban ustedes hablando de las emociones, lo vi como, no sé, hagan de cuenta un tsunami. Así son las emociones, sí. Cuando las empiezas a reprimir, ¿qué pasa? Pues el agua, las emociones están representadas por el agua, pues es eso, o sea, es un tsunami y
todo lo que pasa a su alrededor, pues lo destruye. Pues así pasa, ¿no? De que pues las estás tanto contrayendo, tanto las estás no dejando salir, que en el momento que las dejas salir, pues salen y pues destruyen todo a tu alrededor. Así es, Pilar de Satarain Linares nos dice, a veces nos ayudan ante el peligro, otras veces nos limitan si no las trabajamos. Reina Muñoz, para poder controlar, tenemos que conocernos y estudiarnos a diario. Así es. Griselda Cejeda, todo un proceso el aprender a reconocer nuestras emociones. Saludos. Así es, siendo las emociones el lenguaje del alma, del subconsciente, de nuestras creencias, de todo lo que está archivado en ese mundo del inconsciente, realmente por eso son verdaderas, por eso son auténticas, porque uno puede pensar muchas cosas, puede decir muchas cosas y tu emoción te va a delatar. Lo que realmente, quieres saber realmente cómo está constituido tu yo, quién eres realmente, observa tus emociones. Tú puedes decir mil cosas, puedes decir que ya perdonaste a fulanito, pero si cuando lo ves o sabes de él, todavía te despierta un enojo, esa es la verdad de lo que está sucediendo dentro de ti. Las emociones hay que observarlas, hay que trabajarlas, hay que saber desahogarlas, pero en donde sí podemos tener esa interferencia directa para cambiar esas emociones, pues son en las creencias, ¿no? Hay que generar nuevas creencias, hay que generar nuevas formas de interpretar que va a generar, por consecuencia, nuevas emociones. La repetición es la parte fundamental para generar una nueva creencia. Si se hace en equipo es más fácil, si se hace en grupo es más fácil, porque cuando niños así aprendimos en grupo. Se puede hacer de manera individual, sí, es más complicado, hay formas, el decreto, la afirmación, la repetición es una forma, hay ejercicios, hay maneras en las cuales tú puedes generarte nuevas creencias. Ahí es donde de nuevo aplica ir a una terapia, aplica ir con un experto, con un profesional que te ayude. Primero, observar esas creencias que ya están ahí, esas emociones y pensamientos que generan, a desahogar, como abrirle la llave, ¿no? Para que salga el agua y generar ahora una nueva forma de interpretar las cosas, una nueva forma de ver para generar una nueva forma de sentir, porque lo que va a manifestar tu vida, hablando de la famosa ley de atracción, va a ser lo que sientes. Lo que sientes es lo que va a generar esa atracción, la unión de ese pensamiento con esa emoción, el resultado de esa creencia, no lo que crees o quieres creer que eres, sino lo que en verdad crees que eres. Eso es lo que va a generar tu yo, como está constituido, eso es lo que te va a generar las experiencias y va a traer a tu espacio, a tu experiencia vital, pues precisamente todas esas experiencias de carencia o de abundancia, de salud o de enfermedad, de dicha, de gozo. Siempre el ser humano está en la búsqueda de su mayor bien, de su mejor bienestar, pero lo va a buscar en base a las herramientas que tiene. Entonces necesita esas herramientas, conocerse y generar herramientas para desarrollar un yo con una conciencia más amplia. Así es, y tener la valentía para enfrentar todas esas emociones a través, como dices, ya sea de un acompañamiento, a través de una terapia, pero finalmente requiere de valentía, porque muchas veces pueden pasar los años y decides no sanar en esta vida, pero vas a tener que llegar a hacerlo en alguna otra. Entonces, si en esta tienes la oportunidad, si estás vivo, porque obviamente las emociones es eso, estás vivo, entonces vívelas, obsérvalas, aprende de ellas para realmente tener una trascendencia en esta vida. Tenemos una búsqueda de afirmar la individualidad, pero la individualidad es una manifestación de la colectividad, no estamos separados, ¿no? La verdad es la unidad, lo falso es la creencia de separación. Entonces, no solamente por ti, que por supuesto es el paso más importante, tienes que amarte a ti mismo, sino por la ampliación de ti o del yo hacia un colectivo, por las siguientes generaciones, por el entorno, por la sociedad. Si te sanas tú, ayudas y pones ese granito de arena para cambiar tu entorno. Si quieres una mejor humanidad, en vez de quejarte o victimizarte o esperar que alguien afuera lo sane, tienes tú que sanarte tú y generar ese cambio, que ese proceso va a generar una nueva humanidad. Ese es el proceso del despertar de la conciencia. Soy parte de un todo y lo que arreglo en mí, lo arreglo para todos, claro. porque ese es el inconsciente colectivo. Y precisamente, Carla, ¿dónde te podemos encontrar? Pues bueno, a mí me puedes encontrar para canalizaciones angelicales, que justamente los ángeles te dan un panorama de lo que es real, porque una cosa es lo que nosotros creemos que está sucediendo y otra cosa es lo que en realidad estamos viviendo. Canalizaciones al 222-466-2939. Pues nosotros hacemos terapias, masajes y y pues depende del paciente cómo viene, porque muchas veces
A veces tienen diferentes procesos, es como nosotros los ayudamos, es el 2226-095826. Así es, pues nos despedimos, gracias a Pablo y a Luis que estuvieron en controles el día de hoy. Mi nombre es Saúl de la Fuente y muchas gracias por su atención a toda la gente que nos siguió. Más adelante se estará subiendo el video en la página de Om Radio MX. Gracias a todos, hasta la próxima. Recuerda que es tiempo de creer en ti, es tiempo de despertar. Escucha con el corazón. Ya es tiempo de creer en ti. Ya es tiempo de creer en ti. Te esperamos en la siguiente emisión. Esta fue una producción de Om Radio.